Acá, por ejemplo, este es un ejemplo muy bonito que lo presenta una... Vamos a empezar con un ejemplo del campo de la farmacología. Acá, por ejemplo, tenemos la doctora Cecilia, la presentó. Es farmacóloga y a la vez doctora. Ella presenta la variable trastornos del sueño. Ya, esa es una de sus variables. Y la otra variable, miren, es la o el clonazepam. Miren, tiene dos variables. Dentro de este ejemplo, agrega, dice, la variable es esta, pero lo define acá. ¿Cuál es su definición? Dice, problemas para dormir, dificultad para conciliar el sueño o para mantenerse dormidos. Esa sería la definición que ella adopta. Y a partir de esa definición, acá lo que no puso son sus dimensiones. No lo puso. Es un trabajo de borrador previo. Pero ya sabemos que la definición es un conjunto, una categoría. ¿Qué categoría le pondrían al sexo, edad, servicio? ¿Qué nombre le darían? Invéntense algo, no tiene que ser, no hay algo exacto, ¿no? Acá. ¿Qué podría ser acá? ¿Y qué podría ser acá? Insomnio, mantenimiento del sueño, ya son indicadores. Si ven lo que dice el indicador. Un indicador es medible. Si no es medible, no es un indicador. Tiene que poderse medir. En este caso el sexo, miren, tiene su pregunta y tiene su escala de valoración. La pregunta es por si yo debo de preguntar al encuestado, solo para eso. Acá dice, marque la opción correcta. Masculino y femenino. En este caso ella va... Su trabajo, en este caso, trata de encuestar a personas que vamos a decir, que ocupan o que usan ese fármaco. Por eso es que acá pone marcas, como que les ha dado a las personas que tienen este problema. Acá, ¿en qué servicio fue atendido por este problema? ¿No? Por eso su pregunta acá tiene que ver, en el caso de acá, de darle a la persona que tiene ese problema. En su caso ustedes no pueden hacer eso. No le pueden dar al paciente, mire, tiene esteatosis hepática, marque, no pueden decir eso. En su caso lo van a llenar ustedes. En este caso sí lo podía dar porque la persona estaba como experimentando con un grupo. ¿Ya? Insomnio, ¿tiene dificultad para conciliar el sueño? Miren, en este caso es sí y no, o a veces, en este caso es cualitativo ya que no es un número, ¿no? Acá les decía que hay un rango, en el caso de la edad, es cuantitativo porque a pesar de que tiene rangos, es un número el que va a colocar. 30, 27 son números, es una variable cuantitativa. Como podrán observar acá, si ustedes van a categorizar por cuantitativo o cualitativo, solamente está acá cuántas variables o cuántos indicadores son cuantitativos y cuántos son cualitativos. Empecemos por este. Sexo es 1. Edad 1 a 1. Servicio ¿cuali o cuanti? Cualitativo, porque no es número. 2 a 1. Insomnio cualitativo, porque responde sí, no hay número. 3 a 1. Mantenimiento del sueño cualitativo, 4 a 1. ¿Cuántas veces al día toma clonazepam? ¿Esta qué creen que es? ¿Es cuantitativo o cualitativo? 4 a 2. En este caso, como es 4 a 2, podrías tal vez tomar la postura de una investigación mixta. Obviamente uno dirá, pero no están exactos, ¿no? Porque deberías tener 4 y 4 y mixto, ¿no? No siempre va a ser así. Puedes tener, porque tienes 2, ya está bien. Si puedes tener una sola, no sería tan mixto. ¿Ya? Sería más cualitativo. Pero
trabajo igual tenía elementos cuantitativos. Ustedes van a tener esa mezcla de indicadores. Lo que estamos viendo acá, doctores, es que lo que interesa acá es el indicador. Que sepan cómo van a medir. Recuerdan que ustedes hicieron el diagrama Ishikawa y ya un poco sacaron los valores ahí, por qué se da la patología y demás. Un poco también de eso tiene que ver acá porque ya van a colocar como parte de esa espina este indicador. ¿Se entendió, doctores? ¿Una pregunta que tengan alguna? Una pregunta, doctor. Sí, doctor. En cuanto a ese ejemplo y teniendo en cuenta esas variables, esos indicadores, ¿cuáles serían las dimensiones en ese primer espacio de sexo, edad, servicio? Justamente ahí nosotros tenemos que tener un criterio. Yo tengo uno, pero a ver, díganme ustedes qué podrían poner en esa dimensión. ¿Qué implica que alguien tenga edad, sexo y servicio? ¿Qué le pondrían ustedes? Porque esa dimensión solamente es referencial, porque al final, si se dan cuenta, no afecta a la dimensión. Le puedes poner un nombre para dar a entender que está en ese grupo, nada más. ¿No? ¿Qué dicen las personas? A ver, ¿qué le pondrían ustedes? ¿Nombre de esos indicadores? ¿Podría ser sociedad? Sociedad. Sí, podría ser. Un poquito grande. ¿Qué otro valor? A ver, yo voy a leer entonces. ¿Para usted qué valores le daría? O sea, ahorita está muy general eso, ¿no? Pero, o sea, ahí, como les digo, es un poco subjetivo también, ¿no? No está mal lo que han dicho, pero creo que podríamos encontrar otros elementos un poco más descriptivos, ¿no? ¿Y cómo le darían a este de acá? Calidad de vida, calidad de descanso. Podría ser, ¿no? Calidad de vida muy grande, ¿no? Ya vimos que calidad de vida implica varios elementos. Pero calidad de descanso me parece que está bien. No sé qué dicen ustedes, doctores. Conciliación del sueño. Conciliación del sueño, ¿no? Eso está bien. Entonces, si se dan cuenta, la idea de la categoría es una manera simplemente descriptiva de ver las cosas en función de, como vamos a decir, que uno pretende estudiar. Por ejemplo, entonces acá, este apartado llega a ser su dimensión de estos tres elementos, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo ustedes categoricen. Solo sirve para eso, para entender que eso está dentro del grupo. ¿Y doctor, cuántos indicadores serían ideales? Es que acá hay un detalle importante. No, todas las investigaciones deberían tener también elementos medibles desde el punto de vista clínico, ¿no? Sería lo ideal. Pero si solo van a ir al tema ecográfico, van a encontrar que sus indicadores se van a cortar. Imagínense en el hígado. Yo vería el volumen, que más de colonicidad, la forma, 3, 4, 5 tendríamos mucho. Entonces, es parte de eso. No hay un número mágico, pero considero que los valores que se puedan medir, mientras mayores, mejor. Yo pienso que un buen referente, un mínimo tal vez, debería estar entre los 10 indicadores, por lo menos, considero. De ahí elegir los más importantes, o sea, 7, 8, digamos. Bueno, porque hay dos, uno que siempre la edad, pero siempre vas a tener, ¿no? Hasta en los informes están. Eso no es difícil de conseguir, es hecho. Algunos ni siquiera necesitan clasificar aquello porque son estudios solo para mujeres, entonces ya sabes que siempre es femenino o masculino, ¿no? Que son patologías que se dan en esos grupos. Pero aparte de ellos, los específicos, 7 o 8 serían muy bien. Dentro de la ecografía no es que llegue a ser más pequeño, sino que depende mucho del estudio y depende que si lo hagas también reforzando tu elemento de estudio.
Entonces, doctora, no le podría dar un número, pero creo que hay que buscar la mayor profundidad posible. Acá les presento esto que les decía, en función de lo que es ecográfico. Por ejemplo, acá mi variable sería ecografía transabdominal y acá tendría la estetosis hepática. Para quien va a realizar este estudio, quizás esto les sirva ya de base. Dijimos que hay que definir, ¿no? Hay que definir el elemento de la variable. En este caso, la ecografía transabdominal, una definición dice que es la técnica de imagen que evalúa el hígado y detecta características ecográficas asociadas a la estetosis hepática. Y acá la estetosis hepática es la acumulación de grasa en el hígado evaluada mediante indicadores clínicos y generales. ¿No? Acá, por ejemplo, estas categorías o dimensiones, características ecográficas, se le llamó así, porque ¿qué otra cosa le darías a estos elementos que son parte del ecográfico? ¿No? Si tienes otra, puedes agregar dentro de ella otro elemento. Esto está en versión básica, con algunos indicadores. Vas a medir, por ejemplo, la atenuación, el grado de estetosis, quizá otros elementos más. Pero dentro de este grado tienes acá la pregunta que es para mí, porque nadie más la va a llenar, y tienes el grado. Normalmente de acá de 1 a 3, pero obviamente si no hay grado 0, ¿no? Está todo bien. Entonces acá esto llega a ser puede ser cuantitativo porque le das numeración, o puede ser, en general esto, al darle número ya es cuantitativo. Como verás este ejemplo es lo que les comenté. Variable, definición, y acá lo que le está faltando es el autor. ¿De dónde sacas eso? Tiene que haber un respaldo de un autor. Tal autor dice tal situación, copiado de un libro, ¿no? Como lo hacemos en norma, para que si te des cuenta quién es. Estos son algunos indicadores, perdón, dimensiones e indicadores. Y con eso ya tendría el ejercicio en sí de la operacionalización de variables. Entonces, acá, si hablamos en términos generales, necesitarías una tablita como esta, que yo se los voy a pasar ahora por el grupo para que ya vayan a trabajar en ella. Ahí tendrías tu concepción, dimensión, indicadores, que sería un caso en sí. Es una variable abstracta, algo que no se puede definir rápidamente, ¿no? Eso está muy bien. Otra variable dentro de nuestro campo son patologías, claro, pero cualquier variable podría ser estudiada acá. Hace rato dijimos la calidad de vida. La calidad de vida es otra variable, calidad de vida. Otra variable abstracta, difícil de medir. Pues como verán, el tema acá llega a ser lo que uno va a estudiar. En función de eso vamos trabajando. Entonces, litiasis, vamos con esto. Esto será. Listo, variable. Ahora empecemos a definir, doctores. Lo mismo pasará cuando coloquen acá otra variable, ¿no? ¿Ya? Bien, en este caso ya tenemos la definición conceptual. Eso es definición conceptual simplemente de la variable que estamos estudiando. Es importante, doctores, que esto lo hagan para sus estudios, ¿no? Obviamente. Entonces, obviamente acá, doctora, no acabaría por tener la buena intención de hacerlo acá, pero les cuento que toma tiempo hacer esto, no es tan sencillo. Va a tomar un buen tiempito entender sus variables y demás. Una vez que tengamos eso, por ejemplo, ya es parte de la entrega del documento final. La próxima semana, no la semana que viene, sino el jueves, en realidad ya tendría que tener un borrador de esto, ¿no? Para que de alguna manera ya tengamos un seguimiento. Y el martes, el oficial. Porque con ello recién, o sea, de esto solamente, porque con esto recién vamos a poder recolectar información.
De ahí que viene la fase de recolección de datos. Entonces, acá ya teniendo la definición conceptual, vamos a pasar a la dimensión. Si ya tiene la dimensión, bien. Si no tiene la dimensión, no hay problema, puedes armar indicadores acá y luego agruparlos. Esto va a cambiar, va a cambiar en el sentido general. Por ejemplo, acá la litiasis renal. Uno dirá, pero ¿cómo lo voy a ver? ¿Con qué enfoque? El enfoque como el que uno tendría que ver es siempre y cuando va a ser un estudio, un tipo de estudio. Si es de campo, yo podría obtener datos, vamos a decir, observatorios por parte del estudiante, ¿no? O de la persona a la que voy a evaluar. Pero si es retrospectivo, no podría haber muchos datos tal vez asociados al historial clínico que pueda sacar de ese paciente. Va a depender. Entonces, ¿qué datos? Pero no se inventen no sacar datos porque pasa eso, por entregar esto, uno lo llena y a la hora de realizar la investigación no saben de dónde sacar esos datos, ¿no? O sea, uno ya tiene que pensar acá qué datos voy a obtener y de dónde los voy a obtener esos datos, ¿no? Yo puedo colocar una maravilla de indicadores y si no los puedo conseguir, ¿no? Entonces, esos elementos de indicadores acá hay que ir analizándolos. Ahora, la otra variable que está acá tendría que estar asociada a qué tipo de estudio. Entonces acá tendría que colocar ecografía. Doctor, en dimensiones podría ser dimensión anatómica. Sí, podría ser. Dimensión morfológica. Dimensión anatómica, ¿qué indicadores tendría? Longitud, ancho renal, espesor renal, volumen. Claro, en este caso sí, pero ¿qué haría la ecografía abdominal acá? Para no confundir, ¿no? Porque ¿qué mediría en la ecografía abdominal? No estamos de limpieza. Sí, pero si usted pone acá el alto, ancho y Del acá... riñón. Perdón, del riñón, sí, del riñón, pero igual acá no sería abdominal, estoy mal acá. Ecografía, Renal. sí, renal, claro. Ecografía renal. ¿Qué mediría la ecografía renal? Todo lo que es riñón, aquí dice. Y arriba, pero arriba, Dimensiones. dimensión, Yo pero puse de... ahí en una dimensión de una tesis sobre una ecografía renal. Y ahí me pone varios puntos como son dimensión, morfología, la parte funcional y la clínica. Está bien, o sea, lo que está buscando, por ejemplo, está bien. Lo que yo estoy diciendo es que acá es como ver por una mirada, ¿no? Una mirada, esta es la mirada ecográfica y esta es la mirada general, clínica, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta manera, quizá podamos evaluar factores de riesgo, exacto. Porque si ya esas medidas y demás, ya lo voy a hacer en la mirada ecográfica, ¿no? ¿Me entiendes? No lo haría arriba, ¿no? No puede ser. Dimensiones podría ser también la etiología probable. Sí. La etiología, digamos, ya causal, confirmada, ¿no? Exacto. Por ejemplo, acá, esos elementos que están diciendo ustedes pueden ser dimensiones. Esto lo voy a dejar abierto, no voy a hacer algo acá, no lo voy a llenar porque es muy abierto. Pero vamos a poner yo acá algunos indicadores. Un indicador, por ejemplo, acá podría ser los factores que ha dicho la doctora, ¿no? Factores de riesgo. Los factores de riesgo se pueden medir. ¿Cuáles son los factores de riesgo si pudiéramos nombrar? ¿Cuál? La alimentación. Alimentación, ya. La genética. Entonces, sí, esa sería, si fuera factores de riesgo, llegaría a ser una dimensión. Acá, factores de riesgo. Entonces, ahora un indicador de factores de riesgo. La edad. ¿Perdón? Antecedentes familiares. Sí, es un indicador
solo con ello, miren, acá voy a antecedentes familiares. Para ser indicador tiene que cumplir unas reglas, tiene que poder ser medible, desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Los factores de antecedentes familiares pueden ser medibles, o sea, puedo de alguna manera catalogar, precisar. Antecedentes familiares, ¿qué valores le podrían dar? ¿Tiene la idea, no? Sí, familiar de primer grado, padrino, segundo grado. ¿No es cierto? Si lo puedes medir esto, entonces es un indicador. Si no puedes medir, no es un indicador, no lo pongas, ¿no? Si puedes medir, entonces además acá coloca la escala que tú le pondrías. ¿Qué le pondrías? Yo tengo pacientes que el papá tiene litiasis renal y el hijo de 8 años ya tiene cálculos súper grandes y así es como un círculo vicioso. Pasa un tiempo, se le da el tratamiento, pasa, elimina, pasa como 3 meses y otro. Ya. Y ese es de primer grado, ¿no? Padre. Ya, entonces usted le daría primer grado. Y otra opción, ¿qué otra opción tendríamos? Estamos poniendo un ejercicio primario. Entonces la pregunta, ¿para quién es? ¿Para el paciente o para mí? Para el paciente. Sí, pero en este caso el paciente no va a poder responder esto. Esa pregunta la tengo que hacer en yo. Es que yo le tendré que preguntar al paciente y yo la tendré que llenar. No es que le doy una encuesta y viene en qué grado usted cree, así no puedo hacer la pregunta. En nuestro caso, porque nosotros observamos, tenemos que ver esa manera de cómo le coloca para mí, ¿no? Entonces, yo tengo que hacerlo en función, digamos, a ver, pero creo que se entiende esta idea, ¿no? Sí. Entonces ahí yo debo colocar la pregunta, ¿no? En algo más fácil, miren, en algo más fácil. Indicador, por ejemplo, acá. Sexo. Sencillo. ¿Qué valores pongo acá? Varón, mujer, digamos. Y acá la pregunta, ¿cómo sería la pregunta? Bueno, eso obviamente nosotros no lo hacemos así, pero es directo, ¿no? Varón, mujer. Pero tienes que formular la pregunta, ¿no? Podría ser su pariente que tenía antecedente de cálculo era hombre o mujer, digamos. Aquí ya, en ese caso el indicador tendría que cambiar, ¿no? Grado de pareja. Grado de pareja. Grado de sexo. Claro. Ya, eso es importante. Esa pregunta que ustedes hacen solo es para ustedes. Una vez un doctor dijo, esto lo voy a pasar a mis pacientes y esto ya lo he llenado, tengo varios, pero ¿cómo van a llenar esto los pacientes? Porque son estudios que de hecho ustedes no van a poder obtener la idea de obtener estos datos es que digamos que el paciente está ahí y aproveche, no le van a cuál su sexo, no directo, usted lleno, son valores que de hecho en el informe ya está, pero hay elementos que quizás no están que puedan nutrir a su investigación. Eso de los antecedentes familiares normalmente no está en los informes fotográficos, ni siquiera el grado ni el índice de masa corporal no está. Algunos sí, porque siempre hacen ese triaje, ¿no? Tienen esa información, pero algunos no. Entonces, esos elementos pueden enriquecer esta situación. O sea, acá va a depender mucho de, por ejemplo, acá esto no corresponde al sexo. Quizá tengamos que colocar otra categoría, ¿no? Hay otra dimensión. Puede haber, por si acaso, dimensión y un indicador. Puede haber eso. No es necesario que tenga una dimensión y siempre tenga que tener. Podría ser factor demográfico, ¿no? Y acá, por ejemplo, si tiene esto varios elementos, antecedentes familiares, ¿qué otros antecedentes podría ser? Hábitos alimentarios. Ocupación. Sí, podría ser hábitos alimentarios, eso nos daría un buen indicador. Falta de, ¿qué es? Poca ingesta de líquidos, ¿no? En indicadores de ingreso. Hidratación. Hidratación podría ser, ¿no? ¿Qué tanto consume agua?
para su investigación, lo pasan a consultar, y ya agregan además, ¿no? O van anotando. Como no es que van a ser 100 indicadores ni 50, son unos 7, 5 más de los que tendrían que evaluar. Abajo ustedes van a evaluar lo que es ecográfico. Acá no hay necesidad. Acá es lo que la doctora decía, ¿no? O sea, ¿qué podrían elegir aquí? Por ejemplo, un indicador. Tal vez, claro, pero desde la ecografía, ¿no? Porque desde lo técnico no se puede, desde lo ecográfico sí podrás ver, por ejemplo, si hay sombra acústica posterior, no sé si lo llamarán así, pero el volumen, ¿no? Sombra acústica. Entonces, acá la respuesta que sería sí o no, tal vez. La localización. La localización, dónde. Esos elementos acá, que se llaman, son varios indicadores, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Esa es la idea de la operación de Bayes. Con esto que estamos diciendo ahora, simplemente esto que ven acá se va a convertir como en un cuestionario. Porque al final es que ustedes van a llenar. Lo de acá para allá es un poco para acordarse de qué trata. ¿Está bien, doctores?